Es hora de comer, vamos al plato. Buenos días amigos, en esta mañana de nubarrones amenazantes que nos acompañan a lo largo de este recorrido en dirección a esta pequeña población que visitaremos hoy, Ita, famosa por aquel arcipreste que aún hoy en día se resiste a ser identificado sin sombra de duda alguna, pues son muchos los que le han seguido la pista sin poder asegurar de modo fehaciente si el tal Juan Ruiz era este o aquel. El hecho de que fuera arcipreste podría pensarse que facilita las cosas, pero no es así. Bienvenidos a Ita, territorio del arcipreste Juan Ruiz. Como digo, figura escurridiza donde las haya. Ya sabéis, el autor de este libro. Cierto, caramba, no lo habíamos dicho hasta ahora. Pero volviendo a las dudas sembradas alrededor de nuestro personaje, hay muy pocos datos sobre su vida. Se disputan su lugar de nacimiento la localidad jienense de Alcalá la Real y la madrileña Alcalá de Henares. Nació hacia 1283, tampoco nadie lo asegura. Debió estudiar en Toledo, o quizás en Ita, o quizás en Alcalá de Henares, quién sabe. Probablemente fuera encarcelado por el arzobispo de Toledo, Gil de Albornoz, aunque no faltan estudiosos que discuten también ese supuesto. Finalmente se cree que murió antes de 1351, año en el que el arcipreste de Ita ya era otra persona. En fin, todo son suposiciones, creencias y medias verdades. Lo único cierto es que fuera quien fuese este hombre, nos dejó un libro que pasa por ser una de las obras más importantes de nuestra literatura medieval. Y para saber un poco más de ese libro, el libro de Buen Amor, y su autor, visitamos la casa museo del arcipreste de Ita. Bueno, Héctor, un pueblo tranquilín, ¿eh? Voy con un poco de agua. En la Casa Museo nos ofrecen un recorrido por la historia de estas tierras. Hay hallazgos arqueológicos de época ibera, romana y árabe. Estancias con aperos empleados en las labores del campo, utensilios de las casas de antaño, etc. Y además de todo eso, paneles informativos donde se cuentan diversas cosas. El importante papel jugado aquí por la familia Mendoza, cuyo origen está en Mendioz, Álava, pero que en tiempos del rey Alfonso XI extendió con éxito sus dominios por Castilla. La existencia de una importante población judía en Ita, 120 habitantes de los que se conocen nombres y apellidos, por estar todo ello registrado documentalmente con motivo de la expulsión llevada a cabo por decreto de los Reyes Católicos, o algunos apuntes sobre la biografía de Juan Ruiz, autor del libro de Buen Amor, unos datos que nada se parecen a los que yo ya llevaba en la sesera para mayor confusión mía y del respetable. Y todo esto en la planta inferior de la Casa Museo, porque en la planta superior tenemos aún más cosas interesantes. Como por ejemplo una exposición fotográfica sobre el Festival Medieval de Ita, que se celebra desde 1961, o una colección de las máscaras empleadas por Don Carnal y Doña Cuaresma y sus seguidores, en esa lucha que el arcipreste plasmó en su obra, y que aquí se representa cada año, el primer fin de semana de cada mes de julio. Y por último, esta sala donde se muestra una amplia colección con diversas ediciones del libro de Buen Amor. Y después de esta inmersión en la historia de la villa, volvemos a la calle. Adelante, muchacho, haz los honores. Nos disponemos a visitar las ruinas de la iglesia de San Pedro, aunque parece que la cosa se nos resiste. ¿Y la otra?
está mal hecho. Ah, es hacia afuera. Bueno, eso o que nosotros somos unos torpes. Ay, mucho mejor. Esta iglesia en ruinas de San Pedro es de origen medieval, y a lo largo de los siglos XV y XVI, los hidalgos de la población se hicieron enterrar en ella. Su estado actual se debe, como no, a la guerra civil. Estas son lápidas de miembros de familias nobles que se han conservado aquí. Aquí están enterrados. Es curioso que haya desaparecido todo, menos esto. Ahora les cubre la bóveda del cielo, Héctor. ¿Tienes frío? Bueno, habrá que ir pensando en comer algo, ¿no? Ahí tienes el cerro donde se encuentran los restos del castillo. De origen musulmán, reconquistado después por los cristianos, claro. Una fortaleza cuya misión era proteger este territorio de cualquier ataque procedente del Valle del Duero. Cuando Hita fue reconquistada, se rehizo la fortaleza con muros más sólidos. Sin embargo, años más tarde, los almorávides volvieron a hacerse con la zona, todo lo cual debió de afectar al castillo. De hecho, Íñigo López de Mendoza ordenó levantar unas murallas en Hita para mejorar la protección, lo que delata que el castillo ya estaba en malas condiciones. Y seguimos recorriendo el casco de Hita para acercarnos a la iglesia de San Juan. Los siglos XIV-XV, la torre en estilo herreriano y el resto de la iglesia en estilo mudéjar, de ladrillito, mira qué guapa. Aparte de esta iglesia que sí se conserva y de la de San Pedro, cuyas ruinas ya vimos, había otra iglesia más que era la iglesia de Santa María, y otras tres más de las que se sabe muy poco. La desaparecida iglesia de Santa María era la sede arciprestal de Hita en el siglo XIV. No se sabe con certeza en qué momento desapareció dicha iglesia de Santa María, pero en un documento de la Inquisición fechado en 1522 todavía se la menciona. Y en cuanto a esta iglesia de San Juan, que aún permanece en pie, ya aparece mencionada en algunos documentos del siglo XIV. Aquí se llegaron a enterrar a algunos judíos conversos de Hita. Y aunque es cierto que el papel de esta iglesia fue secundario comparado con el de otras parroquias, al menos esta logró sobrevivir a los bombardeos de la guerra civil. Bueno, Héctor, ¿qué te parecen las calles de este pintoresco pueblo de Hita? Es muy bonito. Lo mejor viene ahora, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por? Ah, no sé, yo oigo cierto rugido de tripas. Se aproxima la hora de Comer. hincar el diente, sí señor. Y ese siempre es un momento importante, sí señor. Y si no, ved con qué solemnidad se dirige Héctor al plato. Y de camino nuevamente a la plaza del Arcipreste, que será donde comamos hoy, nos topamos con el Palenque, el recinto donde se celebra ese combate peculiar entre Don Carnal y Doña Cuaresma, y donde se exhiben todas esas máscaras que antes vimos. También se celebran aquí torneos medievales que retrotraen a los espectadores a otros tiempos. Todo ello el primer fin de semana del mes de julio. Y llegamos a la Plaza Mayor o del Arcipreste. Por fin, tengo hambre. Paciencia, estamos acabando. Pues bien, esta plaza fue mercado en la Edad Media y la mayoría de sus viviendas pertenecieron a los comerciantes judíos de Hita. Ya sabemos que fueron expulsados en 1492. Desde 1961 sirve de escenario para las representaciones teatrales incluidas en el Festival Medieval de Hita. Bien, ponemos punto final. Nos vamos con la sensación de no saber más del arcipreste de lo que sabíamos al llegar. Le perdonaremos tanto secretismo en compensación por las perlas que nos dejó en su famoso libro de buen amor. Hasta pronto, amigos. Por una frasecilla se pierde un gran amor. Por pequeña pelea nace fuerte rencor. Por un mal dicho pierde un vasallo al señor. El buen hablar siempre hace de lo bueno mejor.